Y abrimos la santa palabra del Señor en Efesios 6, su verso 18. En espíritu de alabanza y adoración abrimos las palabras. Tú puedes soltarle un gloria a Dios, un aleluya en lo que vas buscando. Vamos a hablar unos minutos sobre la oración. Y lee: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias por el privilegio, porque es un gran privilegio hablar de tu palabra en esta noche, Señor Jesucristo. Deseamos voz tuya y no de hombres, Señor Jesucristo. La palabra mía no puede hacer absolutamente nada, Señor Jesucristo. Mas tu palabra sí transforma, edifica y cambia, Señor Jesucristo. No deseamos sabiduría humana, deseamos tu sabiduría. Deseamos tu palabra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te presento, Señor, lo que se va a hablar. En tu nombre, amén y amén. Vamos a hablar unos minutos sobre la importancia de la oración. Estaba meditando hoy específicamente sobre con qué verso abrir. Estaba pensando abrir con el verso que dice: orad sin cesar. Si se dan cuenta, durante el transcurso de los 4 evangelios, el Señor Jesucristo habló bastante sobre la oración. Fíjese que el Señor Jesucristo era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Sin embargo, Él oraba. Si Él oraba, ¿cuánto más tú y yo, que no somos Dios, nunca seremos Dios? ¿Cuánta necesidad hay de orar? Vamos a ver cuánta necesidad hay de orar. Abrí yo con este verso, Efesios 6, para los que tal vez son más nuevos y no saben. Efesios 6 habla, si ven con anterioridad los versos, habla sobre la guerra espiritual. Explica todas las armas que nosotros tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Y él termina, después de hablar de todos los armamentos, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, tenemos que orar estando en el Espíritu. ¿Qué es oración? Vamos a empezar por allí. ¿Qué es la oración? La oración es la manera en que nosotros, ya lo oí por ahí, nos comunicamos con el Señor. Nosotros hablamos con el Señor. Es más, en el diccionario mundano, secular, como le quieran llamar, dice que la oración es una manera de pedir, hacer requests, peticiones al Señor. Irónicamente, los mismos seculares lo tienen bien dicho. La oración es la manera que nosotros los creyentes nos comunicamos con el Señor, le hacemos peticiones y sin número de cosas podemos hacer por medio de la oración. Ahora, ¿cuál es la importancia de la oración? La oración, como le acaba de decir 3 veces, es la manera que nosotros nos comunicamos con Dios. ¿Por qué es importante? Se lo expreso ahora. El que está casado sabe esto más que cualquier otra persona. El que tiene hijo lo entiende más todavía, más que yo, porque yo no tengo hijos todavía. ¿Usted no dialoga todos los días con su cónyuge? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando tu hijo viene de la escuela? Mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿De qué habló el maestro? Cuando nosotros oramos al Señor, nosotros pensamos que es un rito que estamos haciendo. No sé, te lo digo porque a mí me ha pasado. A veces lo tomamos como que si fuera un rito. Tengo que hacer esto, tengo que hacerlo así, tengo que poner el pañito blanco, verde, azul, no sé. Tengo que, no sé, hacer un sinnúmero de cosas para llegar al trono del Padre. And no, that's not how that works. El Señor Jesucristo, Él estaba caminando por las calles, cualquier cosa pasaba y Él se detenía y ahí mismo platicaba con el Padre.
Es más, cuando le presentaron los 5 panes y 2 peces y él levantó a los cielos, él hizo una oración. Fue cortica, pero fue una oración. Le dijo que gracias, Señor. Y partió y hizo el milagro. Nosotros pensamos que la oración solo se hace aquí. No. Nosotros pensamos que la oración se hace nada más en nuestras casas. No. La oración está abierta al creyente 24 horas al día, los 7 días a la semana, donde tú estés comiendo, donde tú estés trabajando, donde quiera que tú estés. La presencia del Señor se puede alcanzar por medio de la oración. ¿Por qué es importante eso? Porque tenemos un adversario. Y ese adversario no duerme las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y nuestro adversario siempre está constantemente y constantemente y constantemente y constantemente. ¿Y cómo lo puyamos nosotros de regreso? Bien dijo Jesucristo, orad sin. El Señor se la pasaba orando. Yo en una ocasión escuché, creo que era un meme, no me recuerdo qué exactamente era. Y es muy verdad. A veces pasamos horas y horas orando por una persona enferma, o para que algo acontezca, o para que sea alguien endemoniado, lo que sea. Estamos orando por ellos y pasamos horas y horas tratando de hacerlo. Jesucristo solamente tomaba 10, 15 segundos, si a lo máximo. Él solo decía fuera y ya. No había un espectáculo grande. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Jesucristo y un mortal como yo? Pero ¿por qué él estaba cerca del Señor? Lenny, dilo. Ahí está. Él oraba todo el tiempo. Cuando al final de su carrera, cuando ya estaba listo de ser sacrificado el Señor, no fue Getsemaní. ¿Y qué le dijo él a sus discípulos? Hey, no habéis podido orar conmigo ni siquiera. Y para mí 1 hora es wow. Para mí, ¿no? Yo no te voy a poner a ti de ejemplo, yo me voy a poner a mí mismo de ejemplo. Wow, 1 hora orando. Para el Señor es ni siquiera 1 horita. Yo sé, no es algo que nos emociona mucho y duele, pero es la verdad. La reina de Inglaterra, creo que era, no me recuerdo, esa anécdota es viejísima y no me recuerdo dónde vino. Ella dijo que le tiene más miedo a unos cristianos orando que a un ejército de 10,000 o 20,000 gentes. ¿Por qué? Porque en la Biblia ha sido catalogado que el Señor nos cuida, pero cuando estamos con Él. Y la manera que nosotros nos comunicamos con Él es por medio de la oración. Dicen, vamos a orar mañana a las 6 de la mañana. Y ahí está Marco. Voy a ponerme a mí mismo de ejemplo. El otro día me quedé dormido. Pero eso fuera que tú estuvieras, y me ha pasado, a veces pasa, yo soy humano también. Pero normalmente cuando dicen vamos a orar, yo digo, cool. Y estoy, no sé, con el alma preparada para orar. Porque sé que es una manera que yo puedo desahogarme con el Señor. Decirle mis metas, decirle cómo me siento, decirle qué es lo que está pasando en mi vida. Señor Jesús, me siento carnudo. Señor Jesús, me siento de esta forma. Señor Jesucristo, le presento mis planes del negocio. Señor Jesús, le presento mis papeles. Señor Jesús, le presento mi hijo. Señor Jesús, presento mis tentaciones. Cuando tú oras, tu vida es transformada. Cuando tú oras, si te das cuenta, las veces que tú te sientes más fuerte es cuando tú estás orando. El diablo no te va a atacar cuando estás bien fuerte. Yo conozco una persona que tenía o tiene, porque todavía lo tiene, unos vecinos que son satanistas, brujos. Y me recuerdo que en ese tiempo estábamos más fuertes en la oración. Estábamos bien fuertes en la oración. Y ¿sabes lo que nosotros llegamos? Ya adelanté quién era. ¿Sabe lo que dijeron esos satanistas al tratar de atacar a esa persona?
no podemos todavía. Siguen orando. Y aun cuando se descuidaba esa persona a veces, porque cualquiera se puede descuidar en la oración, ¿sabe lo que decían esos satanistas? Aún no, ella no está orando, pero su mamá sigue orando. ¿Qué estoy yo tratando de expresar acá en estos minutos que tengo? Tal vez tú no veas los resultados físicamente con tus propios ojos, pero cuando tú oras, algo pasa en la atmósfera espiritual que tú estás poniendo un vallado alrededor tuyo. Y tú dirás, bueno, pero no lo miro, pero ahí está. Tú eres la llave de tu casa. Si tu esposo no está convertido, tú eres esa llave. Tú eres la que estás poniendo el vallado alrededor de tu familia. El diablo no podrá atacarte nunca mientras tú estés en oración en el nombre de Jesús. Cuando tú oras, tú le estás poniendo un vallado a tu familia. Cobertura es la mejor palabra correcta. Aunque tus hijos estén flacuchentos, aunque tu esposo ni quiera saber de Dios, pero lo que pasa es que nosotros queremos ver resultados estilo microondas. Y desafortunadamente el Señor puede, pero a veces Él dice relax, slow down. Hoy no puedo obrar rápidamente. No porque no pueda. Y no es tanto que no quiere. A veces tú y yo somos los que lo detenemos. Porque Él siempre quiere. Pero a veces nosotros mismos le cerramos la puerta. ¿Cómo tú le vas a dar un regalo a tu niño si tu niño está siendo rebelde? ¿Cómo estás, papi? No quiero hablar contigo. Yo sé, esto duele. Cuando decimos va a haber oración a las 6 de la mañana y tú dices, ¿qué tanto orar? Eso es esencialmente lo que estás haciendo. No, papá, no quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. Todo el Señor dice, ok. El Señor es caballeroso. Él no va a forzarse adentro de tu casa. Esto no es como nuestro adversario. Nuestro adversario sí es un abusivo sucio que abre la puerta aunque nadie lo esté invitando. El Señor no. El Señor te dice, ¿no quieres? Ok, no problem. Recuérdate que el que necesita a Dios sos vos y soy yo. Él no necesita de mí. Te lo repito, Él no necesita de mí. El que lo necesita Él soy yo. Si yo quiero ser lleno de Dios, yo soy el que oro. Yo soy el que lo busco. En el Espíritu. En Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. A veces nosotros no sabemos ni por qué orar, pero cuando tú estás orando en el Espíritu, el mismo Espíritu Santo te va poniendo las palabras en tu boca. Tú dices a veces, no tengo mucho que decir. Te lo digo porque a mí me ha pasado, especialmente cuando era más joven, yo lo decía. Pero mami, ¿qué tanto hay que decirle al Señor? Y ella decía, no, tú tienes que orar y orar y orar. Y me he dado cuenta, ahora que soy más viejo, relativamente, ¿verdad? Maduro. Me he dado cuenta que es así. Tú puedes estar 3 horas hincado orando y las 3 horas te va a salir palabras, porque llega un punto de tiempo que el mismo Espíritu Santo te va poniendo palabras en tu mente, poniéndote cosas que tú ni si te había. Si tú estás orando por, no sé, por Juancho, y de repente tú piensas en Elizabeth. Oh sí, bendice a Elizabeth. Y de repente tú ni sabes por qué estás orando por Elizabeth. A veces no sabes por qué estás orando por Irene, por Pepita, por Juanchita. Y a veces ha pasado donde a veces el Espíritu Santo te dice, mira, llama a tal persona. Está pasando tal situación. Y pasa. Hay testimonios. Yo tengo un testimonio de un familiar mío bien de cerca, que el Señor le dijo, llama a tal persona.
necesita trabajo, porque ella estaba orando, decía, Señor, necesitamos a alguien en nuestro hospital, a quien trae a alguien que sea cristiano, que pueda servirte y que se una al equipo de nuestro trabajo porque necesitamos a alguien trabajando. Y de repente el Señor le pone en su mente, llama a fulana. Y ella dice, pero Señor, qué chistoso, ¿no? Llama a fulana. Llamó a fulana, fulana había acabado de perder su trabajo. Y eso era del Señor, porque ¿cómo iba a saber esa persona que había acabado de perder su trabajo? ¿Sabes cómo? La oración. Esa persona se dejó usar cuando estaba orando. Y la otra tal vez estaba, Señor Jesucristo, acaba de perder mi trabajo. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Para ustedes que nunca han perdido su trabajo, se lo puedo decir con experiencia, cuando uno pierde el trabajo, lo primero que uno piensa es, ¿qué voy a hacer? Y yo no tengo hijos, con la excepción de Susi. Susi es una perrita de 4 patas. Una niñita de 4 patas. Pero con la excepción de Susi, yo no tengo niños. Cuando a mí me pasó, te voy a usar mi historia como ejemplo. Yo simplemente hace un año, para los que saben, yo trabajaba para una compañía, siendo manager de una tienda. Y me reclutó otra compañía, me fui con ellos porque me estaban pagando más plata. Y fue un bonito testimonio y todo. Al año, cuando empezó la pandemia hace un año, perdí el trabajo. Y yo tranquilo, no sé, honestamente no sé por qué, tal vez estaba en más oración y bueno, eso es otro tema. Pero me quedé tranquilo. Simplemente le dije al Señor, guía mis pasos, ayúdame. Ella se puso en oración, ella, Elizabeth, mi familia, todos se pusimos en oración y dijimos, bueno, Dios va a hacer lo que va a hacer. Por algo pasó. Gracias a Dios no renegué, no dije nada, simplemente dije, seguimos adelante. Ustedes conocen a mi hermano Isaac, el pastor Isaac, que viene a ayudarnos a veces de vez en cuando en el bajo. Él me había introducido a un concepto de loan signings para hacer préstamos y cierres de real estate. Él me había mostrado eso, había tomado el curso y todo, pero ahí lo tenía como un vamos a ver, como dicen. Bueno, al poco tiempo de yo recibir ese certificado y todo, pierdo el trabajo. Dije, bueno, Señor, te lo pongo en tus manos, vamos a probar esta cosa, a ver cómo funciona, porque en realidad no tengo nada y vamos a tomarnos el riesgo ahora. Ella me dijo, hazlo. Dije, wow, vamos a hacerlo, vamos a orar. Ha pasado un año y lo puedo decir con temor y temblor de que el Señor ha estado conmigo todo este tiempo. Y he ganado más o menos la misma cantidad de dinero de lo que yo estaba ganando antes. Un poco menos, pero suficiente para poder seguir sobreviviendo. Yo estaba literalmente trabajando 2 trabajos. El primer trabajo me botó, el segundo paró de existir durante la pandemia. Para que lo vean que cuando el Señor da algo, lo da exactamente en el mismo momento que tú lo necesitas. Y ahora estoy ganando más o menos igual, sin un poco más, porque estoy menos horas trabajando a veces. Y estoy más tiempo en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Eso es orando. Porque saber cuántas horas puso mi madre, mis hermanos, Elizabeth, nosotros, para que Dios nos guiara hacia esa ruta. A veces, como les digo, tú te puedes descuidar, pero si tus padres están orando, tú estás poniendo una cobertura sobre esos muchachos. Tú estás poniendo un cerco sobre ellos. Y la próxima vez que tenga una oportunidad puedo seguir expandiendo en esto. Pero te voy a dar 5 puntos en la importancia de la oración antes de terminar. Primero que todo, la importancia de orar te establece una relación con Dios. Tú has visto en la palabra que dice que Enoc caminaba con Dios, que tal y tal caminaba con Dios. Bueno, te voy a decir una cosa, el Señor no ha cambiado. Él sigue caminando con los humanos. ¿Y sabes cómo Él camina con los humanos? Por medio de la oración. Así es como tú hablas con Él y Él se comunica contigo. Y abres al punto donde tienes una relación con el Señor. Literalmente el Señor hablaba de Abraham como amigo. Yo decía, oh my God, pero espérate, papá. Abraham era amigo
Ya no era ni hijo, era amigo de Dios. No era como un extraño, era amigo de Dios. Eso era Abraham, ¿verdad? Yo siempre decía, wow. Pero la otra vez el Señor me había dicho, cuando yo le dije eso, una vez en oración me dijo, pero tú eres hijo. Y a veces nosotros no aprovechamos lo que Dios nos ha dado. Ya no somos ni amigos, somos hijos. Tenemos más privilegios todavía. A Abraham la llamó amigo, a nosotros nos llama hijo. ¿Cuánto más debemos tener una relación con el Señor? Segundo que todo, para adorarle. La oración es muy importante porque por medio de la oración puedes adorarle. Para los que dicen, yo no canto como Chantel, yo no toco piano como Marcos, no canto como Elizabeth, pero sí puedes adorarle en medio de la oración. Para los que dicen no puedo adorar al Señor, eso es mentira del mismo diablo. Tú puedes adorarle. Tú puedes decir, ahora mismo puedes decirle aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Santo es el Señor Jesús. Y así lo estás adorando. No siempre se necesita hacer con música. Depende. Yo lo hago con música, pero eso es lo que Dios me ha entregado a mí. It is what it is. Tú puedes poner tu música ahí mismo, algo instrumental, y orarle al Señor y adorarlo de esa forma. Relación con Dios, adoración, para perdón de pecados, para peticiones. Sí, no iba a dejar las peticiones fuera, pero como todos siempre oramos por nuestra petición. ¿Qué es lo que íbamos? Voy a entrar a este último punto. ¿Qué es lo que nosotros siempre hacemos cuando oramos? Señor, gracias Señor por este día. Gracias Señor por todo, bla, 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 bla. Señor, te pido por tal, y sale la lista. Sale la lista. Señor, te pido por Juancho, por Pancho, porque necesito mis papeles, porque necesito tal cosa, bla, 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 bla. Y parecemos como que oh, wow. Ay, Señor, ten misericordia de mí. Voy a abrir esta puerta, vamos a ver. Cuando hay ciertas personas que vamos a la casa de nuestros padres, ¿solo vamos a pedir cosas? Se supone que no, ¿verdad? ¿No le llevamos algo a veces? Por lo menos un vasito de agua, no sé, una carnecita. Cuando haces un barbecue, tú le llevas a tu papá o a tu mamá, a los que tienen sus padres acá. Le llevas algo. No siempre es para pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Porque ¿qué es lo que te va a decir tu propio papá? Pero, hey. ¿Cómo? Así es como. Suena ridículo, pero vamos ahora al trasfondo. ¿Qué tú piensas que dice el Señor cuando tú solamente le estás pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo? Tú sabes que cuando tú estás en medio ahorita de la prédica, en medio de la palabra de Dios, tú estás recibiendo. ¿Qué nosotros le damos a Él? ¿Tú sabes cuándo tú le estás dando algo? Cuando estamos en la alabanza, cuando estamos en la adoración, cuando estamos en la oración. Ahí es cuando tú le estás dando algo. Tú le estás dando tu tiempo, tú le estás dando un fruto agradable de nuestros labios. Es como te dije el otro día, no sé si alguien lo captó hace como un mes. Yo les dije que la alabanza es como un incienso agradable. Cuando tú vas a tu casa, yo porque lo tengo, yo tengo mis concitas de incienso, de candelitas, tú lo prendes y tira un olor bien fragante y hace que la casa huela bien. Bueno. Tú sabes la manera que nosotros perfumamos este lugar, hablando espiritualmente, cuando tú la alabas al Señor. Cuando tú la alabas al Señor y cuando tú estás en oración, las cadenas son rotas. Te das cuenta que los ataques del enemigo van a cambiar, ya no van a ser igual. Si tú te sientes adicto a algo o te sientes como que estás gravitando hacia el pecado, cuando tú oras al Señor, eso se va. Relación con Dios, adoración, por nuestras peticiones, por perdón de pecados también se ora, es la importancia. Y también para sanidad. La oración es
muy versátil y se puede usar para demasiadas cosas. Por eso yo encontré que en este verso, en Efesios 6, no habla sobre la oración siendo una arma del Espíritu individualmente. No dice, oh, la oración es el yelmo o la oración es la espada. No, pero es con el broche final que cerró Pablo en ese momento. Oh, el Espíritu es, perdón, la palabra es la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Y de ahí brinca a este verso, orando en todo tiempo. Lo que activa nuestras armas, nuestro armamento, está activado por medio de la oración. Y velando en toda perseverancia y súplica. En toda perseverancia, o sea, no es solamente oré hoy y me cubre el mañana, sino que oro hoy, oro mañana, oro pasado, oro traspasado. Si tú miras que en la palabra del Señor habla sobre cuando Jesucristo les enseñó a orar. Él les dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y él terminó la oración. Y él les dio una parábola, y con esto terminó. Le dio la parábola del juez injusto. Y le dijo, ¿por qué es importante orar constantemente? Y el Señor le refirió a la parábola de que es importante orar constantemente por esa parábola que decía que el juez estaba sentado en su magistral, no sé cómo se llama esa cosa, en el bench, donde los jueces ejercen su función. El caso es que hubo una señora que le fue a rogar por justicia. Y él le dijo, no, yo no temo a hombre, no temo a Dios, no temo a nadie. Olvídate, forget about it. Pero la señora siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Hasta que un día se cansó. Y dijo, yo sé que mis reglas dicen, no temo a Dios, check. No temo a hombre, check. Pero esta mujer me está volviendo loco, vamos a hacerle justicia. Entonces esa parábola significa que nosotros también tenemos que constantemente golpear y persistir. Porque si el juez injusto al final hizo justicia por esa perseverancia, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo va a ver nuestro esfuerzo y va a decir, ya llegó el tiempo para hacer lo que esta persona me está pidiendo. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, y el pastor con nosotros, que el Señor me los guarde.